Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo aquí en Mendoza, Argentina, en este 14 de septiembre del 2025. Y le doy muchas gracias a los peregrinos del amor aquí en esta ciudad. Entonces compartiremos la primera reflexión sobre la vida en el Espíritu. Y para esto, como siempre, le pedimos ayuda al mismo Espíritu Santo, que es el que sabe lo que necesitamos oír. Y nos abandonamos a Él para que nos hable, primero a través de su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la carta a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo pienso que una de las observaciones más importantes que nosotros debemos tener con el evangelio es que Jesús tiene un lenguaje que es directa y exclusivamente espíritu. Todo es espíritu en el evangelio. Vemos el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, formado desde Abraham, que es un pueblo que Dios separa, prepara, moldea, exorciza, como cuando los sacó de Egipto y les tiene que limpiar toda esa idolatría de Egipto. Y todo lo que sucede está dirigido a una vida terrenal, porque les tiene una tierra prometida en la tierra. Todo es dejar obedecer la ley de Dios para vivir justamente y en obediencia, en pureza, todo esto en honestidad. Y todo es terrenal, y los mandamientos son para llevar una vida sana, santa en comunidad, en el mundo. Entonces es salir de un Egipto de la tierra e irse a un lugar donde Él los lleva para darles una mejor vida y preparar de ellos el nacimiento del Mesías, porque esa sangre se preparó para que de Él naciera el Mesías. Entonces, San Pablo dice, todo lo que le sucedió a ese pueblo es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, como Él lo llama. Entonces nos encontramos en el día de hoy hablando en términos espirituales, que es el día que dura desde el nacimiento de Jesús hasta su regreso. Eso se consideraría un día, como Jesús dice, antes de que esta generación pase, todas estas cosas sucederán. Entonces para Jesús una generación no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros una generación son que 25 años, para Jesús es toda la gente que nace en la economía de la salvación, desde que Él nació hasta que Él regresa, es una generación.
Entonces, por eso es que en la Biblia se habla de una semana de años, ¿no? Y se habla de otros números. Por eso San Pedro dice, para Dios un día son como 1000 años como un día. No hay comparación del tiempo de Dios y el nuestro. Pero en la plenitud de los tiempos, dice la palabra, el Padre mandó a su Hijo, a Jesucristo. Cuando Jesús entra, está hablando un lenguaje totalmente espiritual y por eso no lo entienden. Ni siquiera sus apóstoles entienden la mayoría de las cosas que él dice, les pasan por encima porque son cosas que no son de la razón, son del espíritu. Entonces él viene a decir, vine a traer una circuncisión del corazón. Ustedes saben que la circuncisión que se conocía era quirúrgica, de sangre. Esta circuncisión de corazón es mística, es espiritual. Porque ya no es quirúrgica, no es de sangre, no es física. Es una circuncisión del corazón que es el cambio de la persona, interno. El cambio a volverse bueno, el cambio a transformarse de verdad. Porque en el Antiguo Testamento, como el pueblo estaba preparado para cumplir la ley, entonces la gente se preocupaba de cumplir la ley. Pero eso no necesariamente quería decir cambiar el corazón. Porque cumplir la ley, los fariseos eran los primeros que la cumplían y no tenían amor. Y encontramos nosotros este fenómeno igual, porque estamos en el mismo planeta, en la misma tierra que los hebreos, y es el mundo material que tenemos que superarlo todo, a pesar de que no somos los hebreos de antaño, sin embargo somos los humanos de hoy que somos los mismos de ayer. O sea, tenemos los mismos elementos de la naturaleza y la creación que tenían ellos, y tenemos que superarlo tanto como les pidió Dios a ellos, de no adorar las cosas naturales, de no ser esclavos del mundo material, de no vivir solo para el mundo material, sino para Dios. Entonces, esa ya era una invitación en el primer mandamiento a elevarse por encima del mundo natural, pero todavía no había llegado el Espíritu. Entonces, Jesús habla de esa circuncisión del corazón, ya no es la de sangre. Ahí empieza la dificultad de esos apóstoles, de los discípulos, la gente que lo escuchaba, para entender qué quería decir con eso, una circuncisión de corazón. Nosotros hoy podemos entenderlo porque tenemos el Espíritu Santo del bautismo y sin embargo vemos en la iglesia hoy personas que viven de acuerdo a la ley y no al Espíritu. Hay mucho católico que cumple con las leyes de precepto, o sea, son de la misa del domingo, las misas de fiesta obligatoria, se confiesan de vez en cuando, son hasta caritativos, todo esto, pero no son espirituales y la vida que tienen es solo terrenal. Y todo lo que les importa es la vida terrenal. Y no tienen los ojos puestos en la eternidad ni en la salvación del alma, sino en las cosas temporales. Las oraciones son todas para beneficios temporales. Las preocupaciones son solo temporales. Y no hay ninguna visión de la vida eterna ni trascendencia. Por eso ahí no hay espíritu. Ahí no hay conversión del corazón. Hay ley. Está un católico que vive por la ley igual que vivían los hebreos. Entonces, cuando hablamos de vida en el Espíritu, tenemos que aprender a descubrir dónde estamos, a ver si es que somos el católico que vive por la ley o el católico que está entrando en el Espíritu de Dios, que es un espíritu que ya lo tenemos por el bautismo, pero que necesitamos unirnos a él conscientemente. Porque una cosa es tener una madre, ¿cierto? Usted tiene a su madre, pero usted la entiende y la ama, la respeta, eso es otra cosa, ¿no? Tendría que, para poder tener una madre de corazón, usted tiene que amarla. Porque usted puede tener una madre que le dio su vida, que es la persona a quien usted viene a celebrarle su cumpleaños, que hasta la ayuda de pronto económicamente, hasta se preocupa por ella, pero amarla, quién sabe, ¿no? Muchos la lloran el día del funeral porque se dieron cuenta que no la habían amado. Pero entonces, esta es la comparación de lo que es el Espíritu. Una cosa es saber que tenemos el bautismo, pero otra es amar ese bautismo, unirnos a él y convertirnos uno con el Espíritu que tenemos en nosotros. Son dos cosas aparte. Y por eso la vida en el Espíritu tiene que ver con integrarme en ese Espíritu de Dios, convertirme en uno. Por eso una de las oraciones de Jesús antes de su pasión a su Padre era: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno.
¿quién entendía eso? Pues no lo entendían, pero eso es lo que quería decir Jesús, que todos nosotros nos convirtiéramos en uno con ellos, o sea, en el Espíritu, porque si yo estoy orando a Dios y le estoy pidiendo algo, pero eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo únicamente por lo que pido y esperando lo que pido, pero no lo estoy haciendo porque estoy confiado y unido en amor con ese Espíritu al que le estoy orando. Esas son dos cosas aparte. Una es aquel que vive por la ley, y la ley de la oración sería: dame lo que te pido, ¿no? Por favor, tú eres Dios, tú puedes hacer todo, dame lo que te pido. Esa es la ley de la oración. Pero la oración en el Espíritu es: Señor, dame lo que te pido si es bueno para mi alma, pero siempre que se haga tu voluntad, que es lo que nos enseñó Jesús en el Huerto de los Olivos, cuando le oró al Padre sobre ese cáliz que no quería tomarse. Pero al final era: pero que se haga tu voluntad. Esa es la forma de orar en el Espíritu. Por eso, en el diálogo de Jesús a la samaritana se queja de que los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén o en esas colinas, que solo en el templo de Jerusalén se podía adorar a Dios. Pero el padre Jacob, dice la samaritana, les había dicho que también ahí en ese pozo, en esas colinas, podían adorar a Dios. Pero Jesús dice: llegará la hora, y ya está acá, en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Entonces ahí viene otra vez este lenguaje de Jesús: espíritu. Entonces, la invitación del Mesías es a que entendamos lo que le dijo a Poncio Pilato en el juicio, cuando le preguntó si era rey, y él dice: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Otra vez espíritu. Algo que, ¿quién entendía? Judas Iscariote terminó odiando a Jesús, porque Judas era como un guerrillero, ¿no? Junto con los hijos del trueno, que llamaban, todos eran guerrilleros que querían tumbar a los romanos y liberar a Israel, a Jerusalén del poderío de los romanos. Y lo único que querían era eso. Entonces la imagen que tenían del Mesías era que el Mesías llegaba a tumbar a los romanos. Por eso el Domingo de Ramos lo reciben como el nuevo rey. Y después lo escupen y lo apedrean porque se consideran traicionados, porque pensaban que él venía a reinar y lo crucificaron. Entonces lo consideraron un profeta falso. Por eso lo apedrean. Y por eso Jesús desde la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues obviamente no entendieron, porque ellos, tanto Judas como ellos, esperaban que los liberaran de los romanos. Entonces Judas se consideró traicionado. Judas no entendió el lenguaje espiritual de Jesús, cuando él hablaba de otro mundo, de otra vida, una vida invisible, una vida incomprensible, algo que no lo podían tocar, no era tangible, no era racional. Entonces ellos no entendían: es este que habla, está como loco. Por eso cuando él dijo: tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre, se fueron espantados toda esa gente, porque ese lenguaje no lo entendían, ¿no? Pero dense en cuenta, hoy en la iglesia existe el inmenso fenómeno de que mucho católico no está consciente de que Jesús está vivo en la hostia. Sí, hay mucha gente que no está consciente, porque si estuviera consciente verdaderamente se prepararía bien para comulgar y tendría una conciencia eucarística trascendente, que es la fuerza más grande que tenemos en la iglesia, la Eucaristía. La misión más grande nuestra es la Eucaristía, porque es el pan de vida, es la fuerza que dejó Dios en la tierra, de los pies que pisaron del cielo a la tierra, que es Jesucristo encarnado, y que nos deja toda esa fuerza que se posó en la carne y en la sangre para transformarla y resucitarla. Entonces ese pan de vida es un pan transformado, resucitado, que tiene vida eterna, y por eso es nuestra misión, es sembrar esa gracia en la tierra. ¿Cuánta gente no podrá comulgar ni conocer a Cristo durante esta vida? Pero a través de nosotros se alimenta por el pan que recibimos nosotros. O sea, cuando usted está en esta casa y usted está rezando el rosario como lo hicieron ahora,
están rezando y están cubriendo todo este vecindario. Y es más, puede que toda la ciudad, porque estas oraciones son místicas, cubren el mundo espiritual, son una batalla invisible, son espíritu. A eso es que tenemos que enfrentarnos cuando hablamos de la vida en el espíritu. Lo que hicieron ustedes acá en esta casa, lo hicieron al mundo espiritual, y ustedes no saben la dimensión y el alcance que tiene la oración que hicieron, porque eso es distribución del Espíritu Santo. Él es el que distribuye las gracias a su manera. Él sabrá este rosario a dónde llegó, a quién le llegó y qué hizo. Eso es una administración del Espíritu. Pero nosotros nos centramos al Espíritu en oración y contribuimos con la misión para la cual nacimos, que es ser piedras vivas del templo de Dios. Y cuando yo estoy orando, me estoy integrando al cuerpo místico de la iglesia y estoy participando en un flujo, en un palpitar del corazón de Jesús y de María, y en un fluir de una sangre de amor mística que fluye por todo el cuerpo y alimenta a toda la humanidad. Porque hay que entender que nosotros somos el ejército de Dios, el pueblo escogido y separado, pero la salvación es para toda la humanidad, solo que nosotros somos responsables de todas las almas. Entonces, de mi santidad dependen miles de almas. Dios me llamó a ser santo porque me escogió. Él me sacó, Él me creó. Nadie puede hacerse católico por voluntad humana. Así suena muy raro esto, porque usted dirá, ¿y esa gente que se convierte a los 50 años, a los 80? Pues la respuesta es, nacieron para ser católicos. Miren a Abraham y Sara, ¿a qué edad los llamó el Señor? ¿Pero ellos acaso no habían nacido para ser Abraham y Sara? Pues claro que sí nacieron para eso, pero los llamó a los 90 años, a no sé cuántos años. A Moisés los llamó a los 57 años, pero había nacido para ser Moisés, ¿sí? Entonces, nosotros hemos nacido para ser católicos, porque nadie puede hacerse instrumento eucarístico de reparación si no ha sido creado por las manos de Dios, porque la Eucaristía es algo que no cualquiera puede llevar. Tiene que ser hecho vaso eucarístico, instrumento eucarístico para poder llevarla, ¿no? Entonces, si nosotros fuimos creados por las manos de Dios para ser instrumentos eucarísticos, se pueden imaginar la responsabilidad que tenemos. Tenemos una responsabilidad muy grande. Por eso yo le digo a la gente, miren, si ustedes no tienen intenciones de serle fieles a Dios, de vivir su catolicismo con la fuerza del Espíritu, no se acerquen mucho, ni aprendan mucho, ni participen en muchas cosas, porque entre más información les dé el Señor, más les va a exigir. Porque usted no se vuelva curioso, ni novelero, ni turista religioso para recoger información y tener emociones religiosas, si usted no va a cambiar. Si usted no se va a santificar, si usted no va a ser la persona que necesita ser para la que Dios lo creó, porque se ganan más responsabilidades que no está cumpliendo. Entonces, por eso, todo lo que hagamos, como estar acá esta mañana y compartir esta experiencia de reflexiones, es una responsabilidad, porque es el Espíritu Santo que les habla al corazón, y más vale, como dice la palabra, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esas son palabras de Dios, que es el que habla, ¿no? Y el que dice, yo vengo a hablarte hoy, pero quiero que me escuches, porque te hablo porque yo te estoy enviando. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos acuartelados aquí por el Espíritu Santo, pero no para tener una experiencia religiosa, no para sentirnos todos místicos y sentirnos bien, no, para prepararnos y fortalecernos para las batallas que vienen, porque el tiempo nuestro es corto y este mundo es un mundo de torbellinos, aguas turbulentas. La iglesia navega como una nave por dentro de estas aguas y nosotros vamos dentro de esta nave tratando de traer las más almas que podamos hacia la nave, hacia la iglesia para que se salven, porque vamos hacia el puerto seguro que es Jesucristo.
al príncipe de paz. Y todo esto es un navegar, es un caminar, un peregrinar por este destierro, por este mundo, y tenemos la responsabilidad de asegurarnos que todos los días estemos conscientes de quiénes somos y qué estamos haciendo. Y el llamado del Señor es muy sencillo, porque mucha gente pensará: mi vida es insignificante, yo no parezco aportarle nada a la humanidad ni a la iglesia, porque mi vida es muy chiquita, ¿no? Pero lo que no se puede olvidar es esto, es que la vida nuestra no necesariamente es grande y espectacular y protagonista en el mundo temporal. La vida nuestra es grande en el espíritu. Por eso estamos en esta reflexión de la vida en el espíritu. La vida nuestra es grande en el espíritu porque su contribución es su oración, su Eucaristía, su confesión. Cuando usted hace todas esas cosas, está ayudándole a todo el cuerpo místico del Señor. Y por lo tanto, le está ayudando a toda la humanidad. Cada que usted ora, ora por todos. Cada que usted comulga, comulga por todos. Cuando usted se confiesa, beneficia a toda la iglesia. Todo es así. Cuando usted peca, disminuye las gracias de la iglesia. Entonces es una responsabilidad increíble, ¿no? Porque somos células vivas. Eso quiere decir, si esa célula que soy yo está con coágulos de pecado, está obstruida, no deja el flujo del amor de Dios que pase a través de mí. Y es igual, usted ve esta pared, y si en esta pared aparece un hueco, ¿usted qué sentimiento tiene? Que lo quisiera tapar, porque le falta un ladrillo a esa pared. Y es lo mismo cuando desde el Espíritu se mira la iglesia y se ven tantos huecos, y son los hijos de Dios que están aquí en la tierra presentes, que deben estar luchando y militando por la salvación de las almas, y no están, porque están sumidos en el materialismo, en el mundo, en el pecado, y están ausentes del edificio espiritual de la iglesia. Esto es algo que, teniéndolo claro, entendemos qué es espíritu. Entonces, en todo el Evangelio, si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta que todos los ejemplos de Jesús son hacia el espíritu. Todo, la vida nuestra la lleva siempre al espíritu, para que nosotros entendamos, como dice San Pablo, lo que vemos es lo que va a pasar, que va a desaparecer. Lo que no vemos es lo que va a permanecer. Ahí está hablando de espíritu, porque lo que no vemos es el mundo espiritual, y resulta que el mundo espiritual es la vida eterna. No hemos nacido, estamos en gestación. Ustedes saben que una madre embarazada está gestando un bebé y anhela tener el bebé a los 9 meses, no a los 8 ni a los 7, no quiere tener un bebé prematuro porque sabe que debe tener un bebé sano, fuerte, que salga, que nazca y se enfrente a todos los elementos de la naturaleza sin que sea destruido y afectado. Pues no hay nada diferente en comparación con el alma. Nosotros tenemos un alma en nuestro vientre, y esa alma debe ser alimentada, protegida, y que no nazca prematura al mundo espiritual. ¿Cómo puede un alma nacer prematura al mundo espiritual? Por el pecado, porque el demonio se encarga de tratar de robarnos el tiempo de gestación que tenemos en este mundo, para que salgamos prematuros al mundo espiritual. Hay mucha gente que entra al mundo espiritual prematuramente y vive, si se salva, vive un terrible purgatorio, porque tiene que completar lo que le faltaba, ¿sí? El tiempo que le faltaba terrenal. Eso no es fácil, vivirlo así. Entonces, hay que tener muy claro lo que es espíritu para que entendamos que somos llamados a integrarnos y hacernos uno con Él, y mirar todos los ejemplos que Jesús da en el Evangelio sobre espíritu y ver cómo Él todo lo vuelve espíritu. El lenguaje de Jesús 100%, todo el tiempo es espíritu. Dense en cuenta que siempre aparece que Jesús se retiraba en la noche a la montaña a orar con el Padre, ¿no? Y todo esto siempre hacia el espíritu. Y cada que les hablaba a ellos, les decía: ahora no entenderán estas cosas, pero les voy a enviar el Paráclito, el Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas que yo les dije y se las recordará.
Y Él irá adelante de ustedes, Él hará lo que tienen que hacer, dirá lo que tienen que decir y estará todos los días con ustedes. Está hablando del Espíritu, el Espíritu Santo. Y esto hay que tenerlo claro porque nos demos cuenta que por naturaleza humana nosotros tenemos angustias existenciales, que quiere decir, tenemos dentro de nosotros vacíos que no comprendemos. La psicología moderna puede que le dé descripciones a esos vacíos por la inteligencia humana y digan, es que cuando niño en el vientre de la madre lo rechazó, y hay muchas cosas intelectuales que son filosofías y psicologías humanas. Algunas son acertadas, otras son teorías, otras son ideas, otras son terapias, ayuda, pero en realidad lo que sucede es que el vacío existencial del hombre es la ausencia de Dios. Nada más. Eso no tiene nada que ver con el vientre materno y los traumas de la infancia y los golpes que le dieron o los que no le dieron. Todo eso afecta al hombre, pero eso no determina su vida interior, ni su paz interior, ni su goce, ni su esperanza. Porque eso es don espiritual y solo viene de Dios. Lo que nos da la salud, lo que nos quita la soledad existencial, las angustias existenciales, los presentimientos que tenemos, las dudas que tenemos, la inseguridad, lo único que nos quita eso es el Espíritu de Dios, nada más. Es el único que nos llena, porque Él nos completa. Dense en cuenta que cuando pensamos en redención en Jesucristo, tenemos que entender que redención es completarnos, porque ¿qué es lo que nos faltaba antes de que Cristo viniera? Nos faltaba la vida, nada menos. Estábamos, como dice la palabra, estábamos muertos en el pecado. Y llegó Jesús y nos desató de la muerte y nos dio la vida eterna. Entonces, Cristo es vida. Cristo nos completa lo que nos faltaba, que era la vida que perdimos en el paraíso por el pecado original. Y entonces, teniendo en cuenta que Él es la vida, entendemos que Él es el Adán que vino del cielo, como lo describe San Pablo. Dice, por un hombre entró la muerte al mundo, que es el Adán terrenal, pero por un hombre llegó la vida, que es el Adán celestial, Jesucristo. Pero ya estamos hablando de espíritu y de verdad y de camino. Entonces, cuando todo esto está claro, sentimos en nosotros un despertar espiritual que llena nuestros corazones de seguridad, de consuelo, de compañía permanente, de ya no depender nosotros de otra criatura humana para estar complementados. No dependemos del dinero, no dependemos del mundo ni de las ideas que son realizadas por nuestros proyectos. Ya no, nada de eso es lo que nos da la fuerza, porque ya tenemos a Dios, tenemos el Espíritu de Dios y Él nos completa, porque nos llena de vida. Y cuando tenemos el Espíritu consciente en nuestro corazón, estamos llenos de vida. Y esa vida es la vida que debemos llevar nosotros, como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y ese tesoro es Cristo, es el Espíritu Santo, que nos ayuda a elevarnos por encima de este barro. Porque esta angustia existencial, estas limitaciones de la mortalidad, estas limitaciones que tenemos por esta carne, solo se superan con el Espíritu de Dios, que es el que nos eleva por encima del barro. Cuando nosotros aprendemos a espiritualizarnos, este barro ya no nos domina. Ya no estamos sujetos a los miedos que trae este barro. A este barro tiene miedo a morirse, este barro tiene miedo a fracasar, tiene miedo a cometer errores, tiene miedo a no ser amado, a no ser apoyado, a no ser atendido y admirado. Este barro vive en una miseria terrible, ¿no? Porque es un barro limitado, mortal. En cambio, cuando por el Espíritu Santo que hemos recibido, hemos sido transformados por el Espíritu de Dios. Y entonces si nos elevamos a ese Espíritu y nos volvemos uno con Él, entonces ya esta arcilla ya no domina nuestra vida.
Cada que está hablando tonterías, ya la palmoteas y le dices, cállate, que nosotros aquí estamos con Dios y Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra vida. El barro no domina acá, al barro le pongo riendas y lo pongo en obediencia. ¿Sí? Entonces, la iglesia, que es santa y que es Espíritu de Dios, porque la cabeza es Jesucristo, cuerpo místico del Señor, nos enseña por medio de los sacramentos, de la oración, por medio de la historia sagrada, las tradiciones sagradas, de ese depósito de la fe, de ese catecismo, esa doctrina, nos enseña cómo abrazarnos al Espíritu para que superemos la miseria del barro temporal. Y por eso el desafío nuestro es asegurarnos que tenemos arrendada la carne, que la tenemos con riendas y que la carne no es la que maneja nuestra vida. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. A veces uno ve una persona llevando a caminar un perrito en la calle y se da uno cuenta que el perro lleva a la persona arrastrada, ¿no? Y en otras oportunidades usted ve una persona que lleva el perrito a caminar y usted lo lleva a caminar con la rienda y el perro solo puede ir donde usted quiere. Y ese es un ejemplo de lo que es el mundo material. Hay gente arrastrada por el mundo material y hay gente que administra el mundo material. Son los dos seres en este mundo, porque no hay sino dos caminos: o el mundo material te gobierna o tú gobiernas el mundo material. Y Dios, cuando creó el mundo, cuando nos creó, nos dio el poder para administrar las cosas naturales, para ponerle nombre a los animales, para hacer esto, aquello, nos lo dio todo. Pero el hombre, por la idolatría, deja que la naturaleza se convierta en ídolos y deja que esos ídolos lo manejen, ¿no? Entonces se vuelve un esclavo de la naturaleza. Y eso es lo que vemos hoy. Vemos toda esta gente corriendo por todas partes detrás del dinero, endeudados, metidos en unos problemas increíbles porque están viviendo en situaciones que no deben vivir, y solo la avaricia y la ambición los mete en esta sociedad de consumo y los vuelve locos, y la gente anda para arriba y para abajo corriendo detrás de las cosas materiales y esclavos de las cosas materiales, y muy pocas veces se ve la gente sencilla, básica, elemental, viviendo con lo que tiene, ¿sí? Y contento con lo que tiene. Por eso el apóstol dice: conténtate con lo que tienes, ¿sí? Porque lo que tienes es lo que Dios te está dando. Si te abres a tener lo que deseas, solamente vives del deseo, y el deseo nunca te dará paz. Porque está bien que uno planee en este mundo cosas, porque Dios nos da la creatividad, porque Él es el creador, y el don que tenemos en nosotros de ser creativos viene de Él. Pero que esa creatividad no sea para destruirnos, sino para construirnos, para elevarnos a Dios y glorificarlo a Él con la capacidad que tenemos de crear. O sea, el mundo material depende de cómo lo administremos. Puede ser que tengamos capacidades de tener prosperidad material, pero más vale que esa prosperidad sea para glorificar a Dios y no para glorificarnos a nosotros y convertirnos en ídolos, en idólatras, en adoradores de las cosas materiales, en esclavos de las cosas materiales. Y todo esto es el Espíritu. Podríamos hablar de eso por días seguidos, porque no hay límite, porque el Espíritu es verdad, es vida eterna, es sabiduría de Dios, y por lo tanto no tiene fin. Pero aquí termino y le pido al Espíritu Santo su palabra, para que en esta palabra sellemos todo lo que el Espíritu nos dio, y así no se lo roba el diablo. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y de poder, para que su fe se apoyara, no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus cabezas, ya que han sido eliminados.
Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la Escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Palabra de Dios. Pues más confirmación no podemos tener, porque el Espíritu Santo es puntual y perfecto. Yo no escojo estas lecturas y el Señor se asegura de que nosotros sepamos de que Él nos ha hablado, ¿no? Y que tenemos ese Espíritu presente que siempre está puntual para tocar nuestro corazón y señalarnos el camino, enseñarnos a caminar con Él. Amén. Amén.